Bueno, muy bien, Albino. En las últimas horas, otra vez un episodio de violencia en el deporte, en las canchas y en el territorio de la provincia de Buenos Aires y muy cerquita de acá de La Plata, volvió a golpear fuerte en esto que es todo el tema de la seguridad y sobre todo la seguridad en el deporte. Y particularmente la presencia de los violentos en las canchas y la responsabilidad del Estado y particularmente además las medidas que se toman para paliar esta situación que se genera y se regenera con el tiempo, sin por lo menos dar señales de que se va mejorando en ese sentido. Sí. Y a veces hasta las medidas que se anuncian tienen que ver con un efecto que da toda la sensación que busca más bien atemperar las críticas y demás, en el sentido de si pueden o no entrar los visitantes, en fin. Nosotros queremos saber, con gente que estudia el tema, que trabaja el tema y que además lo hace desde ámbitos académicos y que conoce no solo la realidad en el fútbol argentino, sino también la realidad en otros países de Latinoamérica y en el resto del mundo. Ha hecho una suerte de estudio comparado de la situación, a ver qué tan bien o mal estamos y hacia dónde vamos. Exactamente, por eso hemos invitado al doctor Jorge Seinfeld, que es el director del Observatorio de Violencia en el Deporte de la Universidad Nacional de La Plata y también docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Muy buenas tardes, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, y bueno, el agradecido soy yo, soy docente, básicamente docente, investigador de la universidad, tanto en Derecho como en Periodismo, porque también tengo mi cátedra en la Facultad de Comunicación Social acá de La Plata. Bueno, y ustedes que analizan el tema de la violencia en los espectáculos deportivos, particularmente en el fútbol, ¿ustedes ven que hay avances? ¿Se hacen las cosas como debieran hacerse en la Argentina, como para tratar de erradicar a los violentos y terminar con episodios como el de los últimos días? No, yo, o sea, hay voluntad para poder terminar con el tema de la violencia en los espectáculos deportivos, porque a nadie que organiza un espectáculo deportivo quiere que haya violencia en las canchas, porque en definitiva lo que genera es la falta de público, la protesta, el descontento general de la sociedad. El costo político también, que muchos lo tienen en cuenta también. El costo político, como lo que ocurrió en la cancha de Estudiantes. Rápidamente las miradas fueron hacia el ministro de Seguridad, Ricardo Casal. Claro, acá yo apunto lo siguiente, ¿no? Porque hace muchos años que estamos con el tema del fútbol. Argentina es uno de los países de mayor historia y tradición en cuanto a violencias en espectáculos deportivos. Primer caso de muerte en 1916, enfrentamiento entre argentinos y uruguayos acá en Buenos Aires, o sea, viene de larga data. Lo que ocurría que entonces el enfrentamiento era por el descontento pasional o emocional de algunos hinchas con respecto a otros, producto del espectáculo. Hoy cambió y cambió mucho a partir de la década del 80 el fútbol en Argentina. ¿Por qué cambió a partir de 1980? Sobre todo con el advenimiento de la democracia cambió. Primero porque se empezó a tener mayor libertad, por supuesto, por parte de los ciudadanos después de la dictadura, y cambió también una gran transformación en cuanto a quién resguardaba el espectáculo deportivo. Yo recuerdo cuando yo fui siempre a la cancha, desde los 5 años de edad que voy a la cancha de fútbol a ver mi equipo. Iba de local y de visitante. Yo iba de local y los visitantes estaban al lado mío. En la calle 1, si vamos a ubicarnos en la cancha de Estudiantes de La Plata, la vieja cancha de Uni 57. Y no había ningún inconveniente. Yo iba a la cancha de Boca y me ubicaban en la segunda bandeja. Los visitantes les tocaban la segunda bandeja, al lado de los de Boca que no estaban en la barra que gritaba. Y convivías y compartías perfectamente. Claro, pero ahora se ha profundizado tanto el problema que ni siquiera se pelean entre hinchas de dos clubes distintos, sino de la propia hinchada. Y eso revela en algún punto que en el fondo, o no tan al fondo, hay algunas otras cuestiones inconfesables que hace que los tipos estos se peleen. Exacto, es tal cual como usted dice. ¿Qué fue lo que ocurrió? En el 84 se privatiza la seguridad en el fútbol. ¿De qué manera se privatiza la seguridad en el fútbol? El ministro del Interior de entonces, Antonio Trócoli, del radicalismo, gobierno de Raúl Alfonsín, define con Julio Grondona, que ya estaba de presidente de la AFA, porque ya hace años que estaba de presidente de la AFA, que había que pagarle a la policía que tenía que resguardar y garantizar la seguridad en espectáculos deportivos. Hasta ese entonces que la policía no, el Estado era el que resguardaba, enviaba gente por su rol de seguridad y le pagaba las horas extras. Era una cuestión de seguridad del Estado, porque es lógico que sea así. Con esto, ¿qué lograban? Subirle el salario al policía. O sea, el objetivo fue exactamente subirle el salario. Y empiezan los abusos por parte de los organismos. Decir que es un partido de mediano riesgo, de alto riesgo, 1.500 policías, 2.000 efectivos, 500. ¿Qué se traduce esto?
en que había menos de la mitad de efectivos que iban a la cancha. Y se pagaba por el doble. Y se pagaba por el doble. O sea, primeros hechos, episodios de descontrol por parte o de abuso por parte del Estado. Bueno, ahí usted está revelando en todo caso que el negocio no solo lo tienen los barras entre ellos por todo lo que gira alrededor del fútbol, sino también, o por lo menos lo tenía en esta circunstancia, el Estado en términos de... Exactamente, de definir... Segundo punto y elemento también esencial, cómo van mutando todas estas situaciones. Hasta el año 86, las barras o las organizaciones, las hinchadas, si bien se organizaban, la organización era para ir a visitar de visitante, conseguir una recaudación. Los jugadores colaboraban, el cuerpo técnico colaboraba, pagar los micros, pero más que nada los trenes, porque no había muchos micros o colectivos en ese momento que trasladaban a los hinchas. Y empieza a haber un negocio, sobre todo cuando se da el Mundial 86, y empieza a haber barras organizadas para ir a México, pagado por la AFA. Ahí ya empieza a haber una disputa por acceder a esos lugares donde se deciden ese tipo de cosas y se puede digitar quién va y quién no va. Pero Jorge, para traer, digamos, la situación a la actualidad, ¿hay mucho de mito o algo de certeza también en esto de que los barras, los violentos que están en todos los clubes, tienen connivencia con la dirigencia del fútbol e incluso con la dirigencia política? Es totalmente cierto, porque acá lo que se dio es que esa mano de obra no solamente empieza a vivir del fútbol viven de tres aristas distintas. A ver, futbolista. Primero, la colaboración de los futbolistas, por eso vienen los apretes. ¿Quién quiere colaborar? El mayor, yo recuerdo unas declaraciones de Trota que no quería colaborar cuando Vélez sale campeón y se tuvo una disputa muy fuerte con uno de las barras bravas de Vélez. Segundo elemento, entradas. Le facilitan las entradas. Para que las revendan. Para que las revendan o las repartan de donde quieran. Tercer negocio que tienen los barras es los negocios de los cuidacoches. Cuarto negocio que tienen los barras es todos los puestos de choripanes, patis, etcétera, que se venden afuera del estadio. Ellos son los controladores o los recaudadores de permitir negocios que son ilícitos, porque no tienen permiso municipal. Se hace tolerancia del municipio, del jefe comunal, de lo que quieran. Ninguno, pero tampoco los cuidacoches, digamos. Ninguno, lógico. Y pagan mucho. Que además se abusan a veces, digamos. No solamente hay un abuso. Yo recuerdo, fui a ver básquet a la cancha de Boca, en la Bombonerita al lado, me salía más caro que pagarle el cuidacoches que el valor de la entrada. O sea, para que entiendan. Recitales también cuidan autos. Pero además de ahí hay como un acuerdo implícito en el que la gente le termina pagando a los cuidacoches nada más que para cuidarse de que no le rayen el coche, aún sabiendo, porque pasa cada fin de semana, que el tipo cuando vos venís ya no está. Se fue. Recaudan. Y tienen también negocios con la policía que tolera, por lo menos con los que están ahí, porque podrían levantarlos perfectamente. Lo que es insólito es que la policía no pueda contener esa situación, digamos. Si no los contiene es porque hay algo detrás. Y ahí es el problema. Cuarto elemento que trabaja mucho la barra de Boca, las tribunas visitantes. Los hinchas visitantes, la parte de plateas visitantes, con la custodia la manejan ellos. Se venden para que entiendan, una entrada para ir a la cancha de Boca en un hotel está entre $200 si sos americano y 200 euros si sos europeo. Eso es lo que cobra eso va para la barra. Y el otro tema que tiene la barra Boca de Boca es el merchandising trucho. No legal, el trucho, el que se venden por calle Florida, por Retiro, etcétera, también va la recaudación para ellos. O sea, es un cúmulo. O sea, un gran negocio. Ahora, Jorge, la pregunta es, ¿esto ya construido de esta manera, con cimiento sólido, porque estamos hablando de más de 20 años de una estructura ilegal, instalada, se puede erradicar, se puede ir desarmando, desarticulando? ¿Qué se necesitaría y cuál sería una medida que apuntaría directamente sobre eso? Bueno, particularmente nosotros trabajamos con la idea de que se genere un fuerte debate en la sociedad, pero en los organismos responsables, no solamente de los entes organizativos, porque hay varios actores. Está la AFA como Liga Mayor para organizar los clubes, los socios, los hinchas, los barras, hay una cantidad enorme. Además de esto están los empresarios que juegan del negocio del fútbol, la televisación, la puesta de un jugador afuera,
Pero además de esto está el Estado. Acá me parece que el gran ausente de todo esto es el Estado. Hoy lo escuché recién a Casal, que decidió que no vayan más hinchas visitantes. ¿Por qué? Porque es un tema coyuntural, para que no genere violencia, entonces no hay enfrentamientos, pero nosotros sabemos que en internas, sobre todo que ocurrió acá en La Plata, con Estudiantes de La Plata, hay internas en las barras. Los últimos 5 muertos en la Argentina, desde el año pasado esta parte, fueron por internas de las barras, no por enfrentamientos. Claro, salvo el de Lanús de hace 2 días, todos los demás. Pero acá incluso en esta resolución se da el caso ciertamente ilógico de que prohíben la hinchada visitante. Y Lanús en la próxima fecha le toca jugar de local. Claro. Entonces buena parte de quienes estuvieron, y tal vez, ¿por qué no? Casi con seguridad. Algunos de los que participaron de la gresca que terminó por el exceso policial, que seguramente la justicia debe investigar y en todo caso sancionar y demás, algunos de los que participaron de los incidentes va a estar en la cancha el próximo domingo cuando juegue en Lanús, insisto, porque le toca de local. Jorge, para que se entienda ¿qué hace el Estado y sobre todo qué tan eficiente es en este sentido? Resulta a veces interesante, y ustedes lo han hecho, conocer cómo se encara la problemática en otro país, más o menos de características similares. Sí. Brasil es un ejemplo concreto para la Argentina porque es muy pasional, porque también el fútbol mueve multitudes y demás, y porque también ellos han tenido en su momento hechos de violencia y de gravedad y demás. ¿Cómo trabajan en ese sentido para contener a los violentos en el fútbol en Brasil? Bueno, en Brasil, primero, que para mí fue una muy buena decisión, se creó, primero tiene Ministerio de Deportes. Dentro del Ministerio de Deportes hay una Secretaría de Fútbol. O sea, se dedica especialmente a resolver problemas de fútbol. La Secretaría de Fútbol tiene una dirección del hincha. Hay una dirección, entonces se dictó una ley federal de protección para los derechos del hincha, porque acá no está tipificado quién es hincha, quién es barra, quién es socio, quién es aficionado. No hay una tipificación. Uno que va, comúnmente los jóvenes van a alentar a los equipos, porque es muy lindo, es parte del folclore nuestro. Son hinchas, son barras bravas, la gente que va y se instala para poder alentar a su equipo. No está tipificado. O sea, la única ley penal que nosotros tuvimos fue un agravamiento de las penas que ya estipulaba el Código Penal. Sí, la ley de la Rúa, ¿no? La ley de la Rúa del año 1981. 1985. Y después hubo 2 modificaciones, si había pirotecnia o no, responsables por parte de Pero acá, digamos, no hay una legislación más dura para el caso de los violentos en los espectáculos deportivos. Claro, allá ¿qué hicieron? Por un lado, estableció una justicia deportiva. Yo recientemente vengo de una jornada, de un seminario deportiva. Tiene jurisdicción sobre el espectáculo. Los episodios registrados en espectáculos deportivos. Que se derimen en el mismo estadio el mismo día. O sea, hay una sala en el estadio, de acuerdo a la peligrosidad, o sea, o el volumen, ¿no? De acuerdo al volumen, donde está el fiscal, el defensor y el juez. Pero además son hechos delictivos que casi como que se toman infraganti, porque además hay cámaras de seguridad en todos los estadios y demás. En todos los estadios. Y ellos lo trabajan así. Lo trabajan así, pero también le dan derechos a las torcidas. ¿Cómo hacen derecho a las torcidas? Porque ellos son actores para la organización del fútbol. Primero los registran, le dan entidad a cada una, porque aparte no hay una sola barra en cada tribuna. Corinthians tiene 3. Y cada uno con su nombre y su identificación, y van a tribunas distintas, no lo juntan. O sea, lo que serían las internas de acá, claro, las separan. Están como institucionalizadas. Están institucionalizadas. Son derechos del hincha, se llama, derecho de la torcida. Tienen sus derechos, pero también sus responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades? Que justamente en la organización de espectáculos deportivos no se generen hechos de violencia. Que los hay, porque a veces te desborda la situación. Pero por lo menos planifican y son responsables de lo que va a acontecer. No es gente desconocida, es gente que trabaja, que tiene sus antecedentes, sus historias y además manejan el tema de las torcidas. Colombia recientemente está debatiendo este tema. El presidente Santos, por primera vez, tomó el caso del fútbol como un tema primordial para su política de Estado. Endurecieron las leyes, porque también venían con todo el problema. Incluso yo recuerdo cuando en un reportaje invitaron a Diceo, como Colombia maneja mucho los códigos futboleros nuestros de Argentina. Lo invitaron para las hinchadas de Colombia para que adiestre, capacite o forme a sus propias barras bravas. Colombia empezó también debatiendo ahora los derechos del hincha
para establecer un protocolo, y además los protocolos adicionales más, leyes mucho más duras para aquellos que cometan un ilícito violento en las canchas de fútbol. Ese es el sistema del que tanto se habla siempre como el emblemático por el efecto positivo que tuvo, que utilizaron en su momento los ingleses. El endurecimiento de las penas básicamente y de las sanciones sobre todo. El endurecimiento en Inglaterra fue distinto. Primero, cuando vino el desastre de Bélgica, donde responsables de los hooligans de Liverpool causó 37 muertos en un partido de fútbol, Thatcher indicó, estaba en ese momento Margaret Thatcher, que se comience a estudiar. Entonces se le encomendó una comisión especial por parte del Estado y de los distintos actores hasta que se conformó lo que se denominó el informe Taylor, que estuvo en Argentina, cuando estaba Castrilli, me acuerdo, en el Coprocedio, cuando fue a Capital, vino acá y vio que la cosa, bueno, estableció su propia experiencia. Que 2 años tardó el informe para establecer una política de Estado con respecto a esto. Y en esa política de Estado, obviamente, estadios más seguros, empiezan a transformar todas las canchas del fútbol inglés, dejaron de ser de madera, dejaron de ser desprotegidas. Hubo un desastre, me acuerdo yo, que se quemó un estadio de fútbol. Bueno, la gente se salvó porque invadió el campo de juego porque no hay alambrado. Pero hay formas de modernización. España, que es modelo en Latinoamérica por la legislación propia que tiene, porque permanentemente invierten, cuando se separa la Liga de Fútbol de España de la Federación, España ocurrió lo siguiente: se separa los clubes de primera, lo que sería Primera A y Nacional B, de la Asociación del Fútbol. Se van, fundan su propia liga. Ustedes vean, cuando vean fútbol español, que todos tienen una sigla que dice LFP, es Liga Profesional del Fútbol, que no tiene nada que ver con la Federación Española. Pero ¿qué pasa en esos lugares con el hincha violento, con el que excede los límites impuestos? Hacen lo siguiente: primero, una fuerte inversión, lo seleccionan, lo expulsan, si es del club lo expulsan directamente, sanción de penal, de acuerdo al nivel que tiene, a la responsabilidad, exactamente, pecuniaria, que es muy alta. Se tiene que pagar, digamos, para que se entienda, mucha plata. 30.000 euros. Si vos entras a la cancha, 30.000 euros son. 30.000 euros. Entras a la cancha una sola vez, salvo que tengas, digamos, toda una red de garantías. Pero además no lo dejan entrar más. Y a su vez al club local lo responsabilizan pecuniariamente por no haber desplegado las necesidades para que esto no ocurriera. Por estas horas la AFA y el Gobierno Nacional están promocionando lo de AFA Plus como una medida tendiente tal vez a esto. ¿Usted cómo la...? Yo participé cuando se presentó en AFA el modelo de AFA Plus. Conozco perfectamente quién se encargó de la responsabilidad, porque es un hombre de acá de la ciudad, es un ciudadano que fue dirigente de Estudiantes de La Plata y se encargó desde hace 4 años trabajando este tema. Hay que ver cómo queda instrumentado. ¿Qué va a ser? ¿Cuáles los beneficios de AFA Plus? Que cada uno va a tener una tarjeta identificatoria con todos los datos biométricos digitales, para que el violento no pueda ingresar. Pero la duda que siempre subsiste, es que toda esa tarjeta la van a tener el hincha común y corriente y finalmente los violentos no. Es lo mismo que pasa con la huella esa que te hacen dejar a veces cuando vas a la cancha. Toman las huellas de un lado y la verdad es que por donde pasa la barra brava no da la sensación, por lo menos. El problema justamente viene por una cuestión de Estado, porque los que tienen que controlar no es AFA Plus, es el Estado el que tiene que decir. Y muchas veces no los controlan porque hay acuerdos ahí en el fondo. Si como los que hablábamos. Uno ve cómo entran por un lado o saltan los molinetes, se vio mucho por televisión. AFA Plus, yo creo, porque uno trata de buscar lo positivo. Va a tener éxito si realmente se aplica con celeridad. ¿Qué significa? Que el ingreso sea dinámico, si no va a ser un desastre. Y con seriedad, es decir, que estén todos iguales. Dígame, Jorge, la última de mi parte, ¿alguna vez lo convocó a usted o a algún integrante, digamos, de este Observatorio de Prevención de Violencia en Espectáculos Deportivos de la Universidad, la provincia de Buenos Aires, para que les dé una mano, ya que son estudiosos del tema, para que le expliquen cómo funcionan en otros lugares del mundo? No, nosotros nos ocupamos sin ningún tipo de apoyo. Sí, hemos tenido, y esto sí es importante y quiero destacarlo, porque la primera convocatoria que tuvimos fue con APREVIDE. Cuando vino APREVIDE a la ciudad que se creó la agencia, nos convocó el gobierno de la provincia para que participáramos como ONG independiente y en parte para coayudar. Yo me reuní varias veces con el titular de APREVIDE para darle todo nuestro apoyo y él entendió la idea y tratar de inmiscuirla. Anteriormente, en cada jornada que hicimos, el
Coprocede o el Coprocede de Buenos Aires nunca asistía a estos debates. Seife, muchísimas gracias por haber venido y habernos dado un pantallazo de lo que es el tema de la violencia en el deporte en otros países, a propósito de lo que ha ocurrido aquí en La Plata hace pocas horas. No, el agradecido soy yo, bueno, buenas noches y a disposición de ustedes. Vamos a invitarlo seguramente porque este tema se ha regenerado y seguramente va a generar en los próximos días mucho más debate. Nos vamos a una pausa. Después de este tema nos metemos en cuestiones eminentemente políticas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, avanza el calendario electoral y queremos saber algo de por lo menos cómo se está armando la oposición de cara a las elecciones de octubre. Después de esta pausa.